Camilo Gutiérrez, Argentina, se desempeña actualmente como Head of Awareness and Research en ESET Latinoamérica, compañía dedicada al desarrollo, investigación y comercialización de soluciones de protección, antivirus y seguridad informática. Ahora con ustedes, Camilo Gutiérrez, con el tema Campañas y cibercrimen en América Latina. Bueno, un buen día para todas las personas que se conectan. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias a la gente del INCIBE también por la invitación. La verdad que es un placer, un gusto volver a participar en este evento para obviamente hablar de lo que más nos gusta y nos interesa, que es precisamente seguridad informática. Dentro de las actividades que hacemos nosotros en el equipo de investigación en ESET para toda Latinoamérica, quizás para aquellos que no conozcan, ubico un poco, ESET es una compañía global que tiene sus oficinas centrales en Eslovaquia, en Bratislava, pero tiene diferentes oficinas alrededor del mundo, oficinas comerciales, y también tiene laboratorios de investigación, tiene algunos en Canadá, en Eslovaquia, en República Checa, en Taiwán, y tenemos también el equipo acá en Buenos Aires, en Argentina, donde lo que hacemos principalmente es entender cuál es el comportamiento que tienen las amenazas informáticas en la región para, pues, bueno, obviamente compartir esta información con nuestros clientes, con los usuarios en general, que conozcan, que sepan cuáles son las características de esas amenazas para que se puedan proteger. Básicamente, más allá de la tecnología de protección que utilicen y demás, que no va a ser el centro de la charla de hoy, por supuesto, sino en poder acercarles a ustedes que de una u otra manera están interesados en temas de seguridad, si no, no estarían en este evento, ¿cierto? Y que puedan entender cómo es que funcionan esas amenazas informáticas en la región, en Latinoamérica. Entonces, básicamente, contarles un poco de lo que hacemos nosotros en el equipo. ¿Por qué ir, cierto, al detalle de este tipo de amenazas? Es precisamente porque en la medida en que podamos conocer cómo funcionan las amenazas informáticas, pues va a ser muchísimo más fácil poder protegernos. Esta es una frase, obviamente, para aquellos que han trabajado en temas de seguridad o que han asistido a conferencias de seguridad, es recurrente, ¿cierto?, utilizar este libro de Sun Tzu como referencias para diferentes cosas de las que hacemos en seguridad. Y particularmente esta cita me parece muy interesante porque se refiere a eso, ¿cierto?, a conocer lo que sería en este caso nuestro enemigo, ¿cierto?, el adversario, los cibercriminales, para poder entender cuáles son esas técnicas, cuáles son esas tácticas que utilizan, cómo se organizan, cómo propagan sus campañas, si hay similitudes o diferencias entre ellas, particularmente en Latinoamérica, cómo son ¿cierto?, esas campañas, las características que tienen, porque son amenazas que van evolucionando todo el tiempo. De hecho, nosotros en el equipo todo el tiempo estamos constantemente analizando, viendo nuevas campañas y, bueno, de ahí sale mucho de esto que les vamos a mostrar el día de hoy. Entonces, cuando hablamos precisamente de amenazas informáticas, cuando hablamos de cibercrimen, hay una relación muy cercana, obviamente, entre los dos. De hecho, los códigos maliciosos, malware en general, son o es una de esas principales herramientas que utilizan los cibercriminales para obtener o para lograr su objetivo. Obviamente que no es lo único que utilizan, sabemos que pueden llegar a utilizar una amplia variedad de amenazas o de otras técnicas para lograr su objetivo, pero particularmente el código malicioso se convierte quizás en esa pieza final para extraer información, para lograr espiar las acciones que ocurren dentro del dispositivo, bloquearlo. Quizá ya, no sé, con el caso reciente de Ucrania y Rusia, vimos cómo Ucrania fue afectado por códigos maliciosos del tipo wiper, es decir, que buscaban bloquear el acceso a los dispositivos como tal. Y como ese, pues obviamente hay un montón de amenazas, más que tienen sus características particulares y que buscan, obviamente, un objetivo particular. Pero cuando empezamos quizás a entender un poco más y a
analizar esas campañas, la forma en la que funcionan, en que se propagan ese tipo de amenazas y demás, nos empezamos a encontrar quizás con alguna división que podríamos hacer para precisamente catalogar este tipo de amenazas. Porque por un lado tenemos lo que se conoce como APTs, ¿cierto? Amenazas persistentes avanzadas, eh, y por otro lado también podemos hablar de crimeware, ¿cierto? De códigos maliciosos, quizás un poco más, digamos que se propagan con un poco más de, o sea, que tienen una propagación muchísimo más amplia, mejor. Entonces, dependiendo obviamente de lo que estemos viendo, de lo que estemos hablando y a lo cual nos estemos enfrentando, pues obviamente que podemos esperar que el comportamiento sea diferente. ¿Por qué? Porque si hablamos de APTs, pues obviamente una de sus características es que son ataques que son altamente dirigidos, que nos lleva quizás a entender que detrás de este tipo de amenazas hay grupos que están organizados, ¿cierto?, para propagar este tipo de amenazas y particularmente el objetivo principal que buscan o que persiguen es muchas veces el robo de información o el acceso a información privilegiada, para obviamente luego materializar eso con algún tipo de ganancia económica, pues obviamente a partir de esa información. Y del otro lado, hablábamos del crimeware, que también, o sea, son códigos maliciosos, pero que en este caso estamos hablando más de campañas que son masivas, que llegan a muchísimos más usuarios. Ahí es donde vemos estas campañas de correo electrónico que le llegan a miles de usuarios, y en la cual quizás las personas, ciertos actores cibercriminales que están detrás de la propagación de esas amenazas empiezan a utilizar cierto suites o herramientas o frameworks de códigos maliciosos diseñados para realizar este tipo de campañas. Entonces aquí es donde aparece, ¿cierto?, este concepto de malware as a service. De la misma manera en que hay un montón de servicios, de plataformas que se ofrecen como servicios, pues resulta que los códigos maliciosos también, el malware también entra dentro de esta categoría, y pues obviamente muchas veces lo que están detrás o lo que buscan, el objetivo final detrás de este tipo de propagaciones tiene que ver con el robo de información, ¿cierto?, el acceso a información privilegiada, quizás obtener un número de tarjeta de crédito, obtener algún tipo de acceso a alguna aplicación o algún servicio, ¿cierto?, que puedan quizás de alguna manera materializar muchísimo más rápido, quizás al contrario de lo que era el espionaje. Pero ¿qué pasa? Que si bien la gran mayoría de amenazas a las cuales nos podemos llegar a ver enfrentados como empresas, ¿cierto?, como usuarios en el día a día, las podríamos catalogar en alguna de estas dos categorías, ¿cierto?, fuera crimeware o fueran APTs. La realidad es que en el último tiempo empezamos a ver otras amenazas que no terminaban de ser APTs, pero tampoco las podríamos catalogar como crimeware como tal. ¿Por qué? Porque eran campañas que quizás eran masivas, que estaban también dirigidas, pero no específicamente a una empresa o a un sector en particular, que obviamente estaban bastante organizados, que también quizás utilizaban algunas veces herramientas o frameworks de estos desarrollos de códigos maliciosos conocidos, y que se dedican a hacer robo de información. Entonces, aparece como esta nueva categoría, o podríamos hablar de una nueva categoría también de amenazas, más allá de que en el fondo siguen siendo códigos maliciosos. La forma de enfrentar ese tipo de amenazas, pues obviamente sigue de la mano de tener una adecuada tecnología de detección, de poder responder a los incidentes, poder detectar antes de que ocurra el incidente, poder responder, bueno, ese tipo de tecnologías, pero que en la forma en la que actúan, pues obviamente que sí plantean nuevos desafíos o nuevas características al momento de hacerlo. Entonces, es como vemos en este tipo de campañas, ¿cierto?, o de amenazas, ¿cierto?, que las podemos catalogar como financial APTs, que son campañas masivas, como lo hacía las campañas de crimeware, pero que están enfocadas no como
les decía en el caso de las APTs, en una empresa o en un sector en particular, sino que quizás las vemos enfocadas en un país o en una región total. También que detrás de la propagación de este tipo de amenazas hay grupos organizados que utilizan herramientas de malware as a service o amenazas que ya son previamente conocidas, pero que, bueno, obviamente se ve que las están operando de una forma bastante recurrente y que al final, pues obviamente lo que están buscando es ese robo de información financiera o información personal de las víctimas. ¿Para qué? Para obtener algún tipo de ganancia económica. Al final, detrás de todo esto, sea crimeware o financial APTs, quizás es como el punto en el que más se encuentran, tiene que ver con ese objetivo que tienen las personas que están detrás de obtener algún tipo de ganancia económica directa, obteniendo esta información financiera, obteniendo información privilegiada, extorsionando con algún tipo de ransomware o un código malicioso similar. Y en el caso de las APTs, bueno, quizás son un poco más complejas por la forma en la que funcionan, que quizás muchas veces están detrás de algún tipo de espionaje o algún tipo de información más, digamos, de carácter técnico o que quizás no van directamente detrás de una ganancia económica directa, sino que como parte de su trabajo, pues obviamente hacen estas actividades de robo de información y demás. Entonces, teniendo como estas tres categorías y ya entendiendo que las características que tienen, es más o menos lo que nosotros en el equipo de investigación empezamos a ver, bueno, entender cuál es ese panorama de APTs en Latinoamérica, cuál es ese panorama del crimeware en la región, igual con las financial APTs. Entonces, la idea es de esta charla contarles cuáles son esas características que vemos en estos diferentes grupos de amenazas, cómo se utilizan, de qué manera se propagan, obviamente para poder entender, ¿cierto?, todo ese contexto. Entonces, empecemos con las APTs en Latinoamérica, que si bien no es una amenaza o un tipo de amenaza que veamos muy recurrentemente en la región, es verdad que las vemos. O sea, es una realidad que vemos que hay grupos cibercriminales que están organizados y que apuntan, ¿cierto?, con estas actividades de ciberespionaje a organismos o a entidades, muchas veces gubernamentales o a empresas grandes en la región, en Latinoamérica puntualmente. Quizás uno de los ejemplos más importantes o quizás que se ha venido documentando con más asiduidad es el caso de Machete, ¿cierto? Este grupo que está dedicado al ciberespionaje en la región, un grupo que se descubrió la actividad ya hace bastante tiempo, por allá en 2014, se empezaron a encontrar las primeras campañas de este tipo, que por lo menos se pudo empezar a verla y a entender que estaban operando y cómo estaban operando. Más recientemente, justo empezando la pandemia, ya hace un par de años, en ESET Latinoamérica empezamos a ver esta propagación de estas amenazas, empezamos a ver que utilizaban características diferentes al momento de propagarse, que empezaron a implementar otro tipo de módulos y bueno, más recientemente ahora a principios de este año, otra empresa de seguridad también encontró nueva actividad. Es decir, que es un grupo que está activo y, como les decía ahorita, que lo que hemos encontrado, por lo menos nosotros, y en el seguimiento que hemos hecho, las entidades a las cuales apuntan con este tipo de amenazas tienen que ver principalmente con organismos gubernamentales y en países muy específicos. Lo hemos visto con detecciones en Ecuador, en Colombia, en Nicaragua y en Venezuela. Es decir, que vemos que ese tipo de amenazas, pues tratar de robar esa información de ese tipo de entidades con herramientas muy particulares, ¿cierto? Las vemos actuando en la región. Y la realidad es que la forma en la que actúan estos cibercriminales, cómo propagan sus amenazas, es muy puntual y muy particular a este grupo, porque no son técnicas que veamos en otros grupos muy recurrentemente y mucho menos en otras partes del mundo. Entonces, ¿cómo funciona este grupo cibercriminal? ¿Qué es lo que nosotros hemos podido encontrar alrededor de este tipo de amenaza? Bueno, la realidad es que los operadores que están detrás de Machete utilizan principalmente técnicas bastante efectivas de lo que se conoce como spear phishing, que no es más que
correos electrónicos que están dirigidos, ¿cierto?, a entidades puntuales o a usuarios incluso dentro de esas entidades. Y como les decía, digamos que los ataques que hemos visto, los hemos visto centrados en países de América Latina principalmente. Y obviamente después del análisis mejor de las amenazas o de los componentes de los artefactos maliciosos que utilizan, nos hemos dado cuenta que lo que buscan los actores cibercriminales detrás de esta amenaza es recopilar información, ¿cierto?, inteligencia, y que han ido perfeccionando sus técnicas a lo largo de los últimos años. Y también por la forma en la que se propagan estas amenazas, por las características que tienen esos correos de spear phishing, podemos deducir que conocen bastante bien sus objetivos, cómo esconderse entre las comunicaciones periódicas que hacen entre los equipos infectados y los CNC, ¿cierto?, los servidores de comando y control que tienen, y también, pues obviamente, cuál es esa información que para ellos puede ser valiosa para tratar de extraer, que particularmente, si bien lo único que tratan de robar estos tipos de códigos maliciosos no es únicamente documentos de ofimática, sino un montón de archivos o de tipos de archivos más que obviamente, dependiendo del tipo de entidad, pues puede llegar a ser información bastante importante. Entonces, ¿cómo arrancan estos ataques? Con correos electrónicos muy específicos, dirigidos muy específicamente a sus víctimas, y obviamente los van cambiando dependiendo al blanco al cual estén apuntando, ¿cierto? Esos correos, y esto es una característica importante, ¿cierto?, que la vemos en la forma en la que operan estos actores cibercriminales, que en esas campañas de correo electrónico, los correos electrónicos contienen un enlace a un sitio para descargar el código malicioso, o un archivo adjunto, ¿cierto?, por lo general, un archivo comprimido en formato autoextraíble que ejecuta el código malicioso a la vez que abre, ¿cierto?, el documento que va a utilizar, digamos, como señuelo. Entonces, obviamente que una de esas características también interesantes o importantes que hemos encontrado es que para tener un poco más de credibilidad al momento de propagar sus campañas, lo que vemos es que utilizan documentos que fueron robados quizás en ataques anteriores. Entonces con eso logran, ¿cierto?, con un mayor nivel de confianza del lado de la víctima para que obviamente descarguen ese tipo de amenazas. Entonces, como les decía, este grupo Machete es lo hemos visto bastante activo, como les había dicho ya en 2014, digamos, los primeros que describieron esta amenaza fue la gente de Kaspersky, que ya habían descrito ciertas diferentes características de la amenaza. La gente de Silence, por ejemplo, ya en 2017 también encontraron un avance en la forma en la que se propagaban, y esto fue lo último que encontramos nosotros en 2019 al respecto de cómo es que se propagan este tipo de amenazas. Entonces, dentro de esas características importantes y particulares de este tipo de amenazas es esos ejecutables, ¿cierto?, esos componentes que se encargan de descargar el código malicioso, el payload, que es un ejecutable también, por lo general, en un formato autoextraíble que contiene un binario, que lo que va a hacer es descargar, por eso el nombre de downloader, que es un componente compilado de Python, por eso compilado con Py2Exe, la herramienta que creo que si alguien se ha metido por ahí alguna vez a desarrollar, si conoce algo de Python, sabe que es una herramienta ampliamente utilizada, y bueno, eso es lo que utilizan para esa primera etapa de la amenaza. Y esas URLs de las cuales ese código malicioso va a descargar el payload, ¿cierto?, ese componente principal para obtener la información de la víctima, todas esas URLs de descarga, por lo menos las que nosotros estuvimos viendo, apuntan a servicios de almacenamiento de archivos bastante conocidos como Dropbox o Google Docs, ¿ok? Entonces, de ahí, digamos, también la importancia de conocer cómo es que operan estos grupos cibercriminales al momento de alojar sus componentes maliciosos, porque pues obviamente quizás si vemos tráfico que apunta a Dropbox o Google Docs, pues son herramientas, ciertos servicios que quizás no nos van a llamar tanto la atención desde el punto de vista malicioso. Entonces, ¿qué es lo que busca descargar ese código malicioso una vez que llega al dispositivo de la víctima? Bueno,
descarga estos tres o descarga tres componentes que se ocultan o tratan también de suplantar nombres de aplicaciones de Google. Hay una que toma el nombre de Google Crash.exe, otra de Chrome.exe y otra de Google Update.exe. Digamos que son como los nombres que le ponían a los archivos y por lo tanto, ¿cierto?, es el nombre con el que van a quedar en el árbol de ejecución de procesos, y otro archivito que es una DLL que tiene la información de configuración. El componente este de Google Crash.exe, digamos que lo podríamos catalogar como el componente principal de ese código malicioso, y lo que se encarga es de orquestar la ejecución de los otros dos componentes, es el que crea las tareas en el programador de tareas de Windows para poder lograr la persistencia dentro del sistema. Luego, el componente de Chrome.exe es el que se encarga de robar, de recopilar todos los datos de la computadora que está infectada, y nada, dentro de las posibilidades que tiene este archivo está el de realizar capturas de pantalla, registrar las pulsaciones del teclado, acceder a la información del portapapeles, cifrar y exfiltrar documentos. O sea, tiene un montón de funcionalidades que obviamente le aportan información que podría llegar a ser valiosa a los operadores de este tipo de amenazas, ¿ok? Y obviamente lo que les decía, o sea, extraen bastante información que pues obviamente puede llegar a ser sensible para la empresa o para esa entidad que esté siendo afectada. Y el último componente, el de Google Update.exe, es un componente que está centrado en la comunicación, ¿cierto?, entre la máquina infectada y el servidor de comando y control, ¿cierto?, que está obviamente remoto. Toda esa configuración para poder establecer la conexión está en el archivo DLL, ahí está el nombre de dominio al cual se va a conectar, nombre de usuario y contraseña, obviamente previamente cifrado, o sea, no es que esté así todo en texto plano, pero obviamente lo que vemos es que está, digamos, como todo ese combo completo de estas tres herramientas, que es lo que va a empezar a compartir esta información. Bueno, y puntualmente este componente de Google Update es el que se encarga de esta comunicación, ¿cierto?, de poder cargar esos archivos, de cifrarlos, de enviarlos, y obviamente de establecer como esa comunicación. Entonces, como vemos, es una amenaza que es bastante compleja, ¿cierto?, al momento de las acciones que está buscando hacer. Busca tener persistencia, pasar bajo el radar de detección de las amenazas, de las soluciones de seguridad, perdón, y por eso la importancia y la necesidad de entender cómo funciona, pues obviamente para poder saber cómo protegerse, ¿no? Quizás para cerrar este tema, los invito para que accedan a un paper que publicamos sobre esta amenaza, precisamente con todas estas características, sobre el funcionamiento y demás. Ahí les dejo el código QR para que lo puedan descargar. Y también hace un par de años, en esta conferencia de seguridad de Virus Bulletin, un grupo de investigación de una universidad en República Checa hicieron una recopilación, ¿cierto?, un estudio de cómo fue evolucionando esta amenaza desde 2014, cuando, digamos, se empezó a ver los primeros componentes maliciosos, y cómo fue evolucionando hasta el 2019. Fueron 5 años en los cuales vimos que hubo un cambio, ¿cierto?, en esa amenaza. Entonces, de nuevo, lo que hablamos al principio, claramente detrás de ese tipo de amenazas hay grupos que están organizados, por la forma en la que funcionan, debe haber alguna entidad que los está sponsoreando para poder que hagan ese tipo de campañas. Entonces, si nos preguntan, ok, ¿APTs en Latinoamérica? Sí, hay, que están, digamos, desarrolladas para afectar a usuarios en Latinoamérica, y por las características y todo eso que les contaba, nos lleva a pensar a que son también actores cibercriminales que están en la región. Entonces, eso por un lado, importante. La realidad es que tampoco es que sea la mayor cantidad de amenazas que vemos, o sea, cuando hablamos de APTs son muchísimo más reducida la cantidad de detecciones, pero están ahí, y por eso la importancia de conocerlas, cómo funcionan y poder protegernos. Hablamos de APTs. Ahora, digamos, como el otro tipo de amenazas tiene que ver con crime.
El tema con Crimeware es que es muy amplio, o sea, hay un montón de amenazas que podemos ver ahí, desde códigos maliciosos que busquen mostrar publicidad o robar cookies del navegador, desde códigos maliciosos que traten de cifrar la información en la máquina, lo que se conoce como ransomware, códigos maliciosos que traten de robar información financiera de las aplicaciones que utiliza el usuario en su dispositivo. Es muy amplio, la verdad, el tipo de campañas que podemos ver cuando hablamos de Crimeware. Pero quizás un ejemplo que es muy interesante para entender cómo funcionan y cómo están organizados y armados los grupos detrás de la propagación de este tipo de amenazas es también una investigación que hicimos en el equipo de investigación de SED, entendiendo cómo funcionan los troyanos bancarios que vemos particularmente en América Latina. Hay una publicación que hicimos finalizando el año pasado, en el cual recopilamos todo el análisis de 12 familias diferentes de troyanos en Latinoamérica, y nos empezamos a encontrar con cuestiones bastante interesantes, o por lo menos que nos dieron una idea de cómo es que funcionan y las relaciones que hay entre estos diferentes grupos de amenazas. Quizás ahora, en lugar de enfocarnos en los detalles que presenta cada familia, resaltar cuáles son las características de cada una de esas 12 familias de códigos maliciosos, lo que, no, digamos, lo que les quiero contar es algunas cositas que tienen en común, y que eso nos lleva a pensar precisamente en cómo es que detrás de estos grupos cibercriminales hay también lo que pareciera ser una colaboración entre los diferentes actores cibercriminales, y eso más que nada, digamos, lo que me lleva con este tema puntualmente es a pensar, bueno, si del lado, ¿cierto?, de los actores cibercriminales hay una colaboración, pues obviamente eso también habla de la necesidad de colaborar entre nosotros, ¿cierto?, los que estamos de este lado tratando de generar seguridad para las empresas, para las organizaciones para las cuales trabajamos, ¿cierto? Entonces, dentro de esas similitudes, quizás una de las más interesantes es en la forma en la que están implementados estos troyanos bancarios. Quizás muchos de esos componentes principales de esos troyanos bancarios, la forma en la que envían notificaciones al operador, ese escaneo periódico que hacen sobre las máquinas, sobre las ventanas activas, perdón, que tiene el usuario en su escritorio, según el nombre o el título de esa ventana. Y el hecho también de lanzar ventanas falsas emergentes, digamos, para que el usuario, en lugar de estar ingresando su información a la entidad financiera a la cual quiere ingresar, lo que hace este código malicioso es que le despliega, ¿cierto?, una ventana que es muy similar a la del banco afectado o a la del banco que, digamos, que quieren suplantar mejor, para engañar al usuario y que el usuario entregue su información, y eso pues obviamente va directamente a los cibercriminales. Obviamente que no solamente hay similitudes en esta forma en la que operan, ¿cierto?, que todos tienen como esa misma forma de operar, ¿cierto?, de estar viendo cuáles son las ventanas que tiene el usuario abiertas cuando ingresa a alguna entidad financiera de la cual quieran robar esa información para desplegar esa ventana falsa. También en la forma en la que distribuyen esos códigos maliciosos, por lo general también utilizan una lógica muy similar, ¿cierto? Siempre tratar de propagar un correo electrónico, también con algún tipo de suplantación de identidad, y por lo general, ¿cierto?, detrás de todo eso están datos en archivos .zip, que eso es finalmente lo que se va a ejecutar dentro de la máquina del usuario, particularmente archivos MSI, esos archivos de instalación de Microsoft, ¿cierto?, los compilan como esto para lograr la ejecución de la amenaza como tal. Entonces, toda esa información que la fuimos recopilando después de analizar cada uno de esos troyanos bancarios, la fuimos como compilando en una tabla, en la cual lo que hicimos fue utilizar las técnicas, tácticas y procedimientos del framework de Mitre, este framework que se llama ATT&CK,
que quizás para, no sé si hay alguien por ahí que no lo conozca, le cuento un poco. ATT&CK es un framework en el cual están descritas las tácticas, las técnicas, los procedimientos que utilizan los cibercriminales, o que hemos visto por lo menos, o que diferencia. O sea, es un esfuerzo colaborativo entre varias empresas de seguridad para tratar de poner, ¿cierto?, en común cuáles son, ¿cierto?, esas diferentes técnicas, esas diferentes tácticas que utilizan cada uno de los grupos cibercriminales o de los actores cibercriminales para poder entender cómo es que funcionan. Entonces, la tabla que vemos ahí precisamente tiene que ver con eso, en comparar cada una de esas 12 familias, cuáles son las técnicas y las tácticas que utilizan. Y algo interesante que nos encontramos es que muchas de esas familias, como les contaba ahora, comparten muchas de las características en la forma en la que buscan el acceso inicial, en la forma en la que buscan ejecutarse, o en la forma en que buscan lograr la persistencia. Quizás cuando hablamos de la forma en la que tratan de evadir las defensas, quizás es donde hay un poco más de diferencia. Pero luego en lo que tiene que ver con el acceso al robo de información, la forma en la que tratan de moverse por esos equipos a los cuales tienen infectados, de recolectar información, pues obviamente es bastante similar, y ahí es donde caemos en esto que les comentaba ahorita, ¿cierto? De empezar a ver que dentro de esas diferentes familias de códigos maliciosos o de actores cibercriminales se empiezan a compartir información, y haber como una especie de colaboración entre ellos, bueno, que de alguna forma también nos habla de ese mundo, ¿cierto?, del cibercrimen y cómo utilizan este tipo de amenazas. También hay un paper que escribimos desde el equipo de investigación que está muy interesante. Ahí está profundizado todo esto que les venía comentando, de cuáles son esas características, cómo funcionan, cómo están implementadas en cada una de esas amenazas, y obviamente esas características similares que nos empezamos a encontrar. Así que, de nuevo, ingresen ahí, descárguense el documento. Es un documento bastante interesante para leer y para entender al respecto de, bueno, cómo es que funcionan estos troyanos bancarios en la región, que, como les decía, es como una de esas características principales o una de esas amenazas principales, mejor, cuando hablamos de crimeware en la región. Y finalmente, nos queda hablar de estas, ¿cierto?, de las financial APTs que vemos en Latinoamérica, que, como les decía, es como un híbrido entre campañas de crimeware y campañas o grupos APTs. Y en este sentido, pues también hemos encontrado varias de estas amenazas. Hoy particularmente les voy a contar de dos que fueron quizás las últimas investigaciones o los últimos análisis que hicimos. Por una parte está esta campaña que la titulamos Bandidos. Utilizan un malware, de nuevo, que no es un código malicioso, no es un malware nuevo, es un malware que ya habíamos visto hace tiempo, o que lo veíamos ya desde hace tiempo, que se llama Banduq, y que el objetivo principal de este código malicioso es el espionaje, ¿cierto? Obtener información de las víctimas a las cuales trata de afectar. Ahora, ¿cómo funciona esta amenaza? Bueno, tiene, si bien es cierto, este esquema de la cadena de propagación tiene características muy similares quizás a lo que hablamos ahora de Machete, ¿cierto?, en la forma en la que se propagan, porque también arranca con un correo electrónico, ¿cierto?, como ese principal vector de propagación, bastante dirigido, ¿cierto?, a la víctima, y ese correo electrónico, ¿cierto?, lo que contiene es un archivo, por lo general un archivo PDF, que como tal no tiene un comportamiento malicioso, pero sí tiene un enlace que va a dirigir, ¿cierto?, a la descarga de un código malicioso en formato RAR al dispositivo del usuario. Entonces, este tipo de amenazas, si bien al final, ¿cierto?, lo que utiliza es Banduq, que es un troyano que, como les decía, ya es bastante conocido, tiene una característica de RAT, ¿cierto?, que permite el acceso remoto al dispositivo de la víctima. De hecho,
Banduc, estamos hablando de una amenaza que por lo menos las primeras variantes las vemos por allá en 2005, o sea, para que se hagan una idea, es una amenaza bastante conocida y bastante utilizada ya, pero que la siguen utilizando, que por lo menos hasta el 2016 no teníamos como mucha información, no había mucha documentación de lo que era esta amenaza, pero bueno, ya hace unos 5 o 6 años empezamos a entender un poco más cómo se analizaba. De hecho, hay muchas empresas que ya la han documentado y que han aportado, ¿cierto?, también luces al respecto de cómo se utiliza ese código malicioso, ese malware Banduc, en otro tipo de operaciones en otras partes del mundo, en Europa, en Asia, ¿cierto?, también propagando ese tipo de amenaza. En estos últimos años le hemos visto ese mismo tipo de amenaza, pero propagándose en países de Latinoamérica con ingeniería social muy similar, ¿cierto?, a todo lo que podríamos ver en Latinoamérica. De hecho, si vamos a ver cómo es la forma que tienen esos tipos de archivos, digamos, que se almacenan, tienen que ver obviamente con algún tipo de información que pueda ser o que pueda resultar importante o relevante, ¿cierto?, para usuarios en la región, con obviamente la forma de poder ocultarse. Quizás algunas cuestiones particulares de esta amenaza, bueno, que utilizan acortadores de URLs, Bitly es uno de ellos, Rebrandly es otro de los que se utilizan para, obviamente, ocultar la URL, pero al final apunta, ¿cierto?, a servicios también que están en Google Cloud o en algunos otros servicios quizás no tan conocidos, pero que, bueno, obviamente también se utilizan para alojar ese código malicioso, ¿cierto?, alojar esa amenaza y poder descargar esos componentes maliciosos dentro del dispositivo de la víctima. Y bueno, también el tema de lo que utilizan, ¿cierto?, para poder ocultarse, para poder ejecutarse, que si bien dentro de esas características que tienen, que son bastante importantes, es que alojan, ¿cierto?, el componente malicioso dentro de las llaves de registro del sistema, lo cual, pues obviamente, dependiendo del tipo de solución de seguridad o cómo se tenga configurada, va a ser más o menos difícil, ¿cierto?, la forma en la que pueda llegar a detectarse, porque, pues obviamente, son procesos o son códigos maliciosos que se inyectan sobre otros procesos del sistema y quizás obviamente dependiendo de la forma en la que se tenga configurada la seguridad va a ser más o menos difícil lograr la detección de ese tipo de amenazas. Y pues obviamente acá esto es una captura también después de descifrar y de compilar el código de todas las diferentes funcionalidades, ¿cierto?, que tiene ese código malicioso en particular o lo que buscan, ¿cierto?, obtener una vez que llegan al dispositivo de la víctima. Obviamente habla bastante de lo que pueden lograr, ¿cierto?, los cibercriminales al momento de propagar ese tipo de amenazas. Y también algo que empezamos a ver en el último tiempo es la instalación, o sea, también dentro del navegador del usuario, de un plugin, particularmente para Chrome, también para obtener información de cookies de sesión que estén siendo utilizadas dentro de ese dispositivo, obviamente toda información que va para los cibercriminales. Entonces, vemos que quizás es una amenaza que también es bastante compleja en la forma, ¿cierto?, en las características que utiliza, pero quizás a diferencia de lo que veíamos con Machete, vemos que son amenazas que están quizás más ampliamente dirigidas, que las herramientas que utilizan son herramientas que entran dentro de esta categoría de malware as a service. Quizás lo que veíamos con Machete parecían más como herramientas que habían sido desarrolladas puntualmente para hacer esas actividades maliciosas. Entonces esto habla también un poco de las diferencias que hay en la forma de operar de esos códigos maliciosos. Y finalmente, quería hablarles de otro actor cibercriminal que encontramos muy recientemente, a principios de este año incluso, que es LuxPlay, un actor que
particularmente estaba apuntando a usuarios corporativos en Argentina, y si bien vemos que digamos, esa cadena de propagación es bastante similar a lo que veníamos viendo, correo de phishing con un archivo adjunto. En este caso tenía un archivo .zip, ya tenía un componente de Visual Basic. En este caso, el componente malicioso, ese RAT que iba a robar la información, no es Banduk, ¿cierto?, como en el caso anterior, sino que se trata de NGRAT, una amenaza también ya bastante conocida o que se ha documentado bastante por varias empresas de seguridad, como cierto ese componente malicioso. Entonces, quizás en la forma en la que se propaga, donde tratan de ocultar la amenaza o sus componentes maliciosos, no es tan complejo como lo que veníamos viendo, porque todo viene dentro del correo electrónico, con un archivo zip, con un script de Visual Basic que va a descargar ese componente final. Sí, empezamos a ver también ese tipo de amenazas que apuntan, ¿cierto?, a sectores específicos en un país particular, ¿cierto?, como en este caso fue el caso de Argentina. Entonces, todo esto, pues, obviamente nos lleva a pensar, ¿cierto?, que están, ¿cierto?, bastante organizados en la forma en la que se propagan, o en la que propagan mejor sus amenazas. Muchas veces también lo que empezamos a ver, y quizás algo importante para destacar acá, vemos ahí en la captura, es que utilizan o suelen utilizar herramientas, ¿cierto?, que son del sistema, ¿cierto?, o sea, que no necesariamente son maliciosas, particularmente utilizan mucho lo que son scripts en PowerShell, y muchas veces también, no sé, funciones de .NET, utilizan también la línea de comandos de Windows, es decir, no necesariamente viene todo compilado en un mismo archivo que va a ejecutar todas las acciones maliciosas tras el doble clic que hace un usuario de un archivo, sino que están orquestados de tal manera que empiezan a utilizar recursos del sistema. Quizás por ahí, dependiendo de la forma en la que esté protegido sus sistemas, puede ser más o menos difícil la detección. Entonces, ahí quizás el reto, ¿cierto?, para nosotros poder entender cómo funcionan, pues obviamente para poder protegerse. Y también, digamos, dentro de las características que tienen este tipo de amenazas, que vienen muchas veces altamente ofuscadas, ¿cierto?, con información para tratar de, o sea, digamos, para establecer ese tipo de conexiones, pues obviamente que muchas veces podemos obtener esas URLs, esas direcciones IPs que están asociadas a esos servidores de comando y control, y que digamos que son los equipos que utilizan para poder controlar de alguna manera o remotamente ese tipo de equipos, ¿cierto?, que han sido comprometidos en las víctimas. Y algo que también llama bastante la atención y que nos ayuda quizás a entender un poco cómo están o quiénes podrían llegar a ser las personas que están detrás de la propagación de este tipo de amenazas, es, cierto, los nombres también que utilizan, muchas veces, no sé, estos son los nombres de dominio, por ejemplo, que utilizan para esconder las amenazas. Y también, o sea, esto quizás nos habla un poco de, o sea, entendiendo algo quizás tan sencillo como los nombres que utiliza, las extensiones y demás, a llevarnos a pensar que esos actores maliciosos, ¿cierto?, que están detrás de la propagación de estas amenazas, una de dos, o conocen muy bien cómo funciona todo acá en Latinoamérica, o directamente podríamos estar hablando de que son actores cibercriminales que están dentro de Latinoamérica propagando este tipo de amenazas. Entonces, de todo esto, después de hablar de lo que es crimeware en la región, de lo que vemos en materia de APTs, lo que vemos también en este tipo de amenazas quizás también un poco más complejas y masivas como son las financial APTs, encontramos, ¿cierto?, empezamos a encontrar que entre todas ellas hay diferentes puntos en común, ¿cierto?, al momento de la propagación de este tipo de amenazas. Entonces, lo que hicimos, ¿cierto?, algo similar quizás a lo que hicimos en su momento con los troyanos bancarios, es poder poner, ¿cierto?, listar todas estas amenazas y entender cuáles son esos puntos en común
que tienen las amenazas al momento de propagarse o tratar de infectar dispositivos en los equipos de las víctimas en Latinoamérica. Entonces, nos centramos en 5 puntos en común, en 5 técnicas dentro de este framework de Mitre, dentro de este framework de ATT&CK, para poder llevarnos una idea más cerrada de cómo es que funcionan este tipo de amenazas y las características que tienen. Entonces, lo primero, cómo logran el acceso inicial o cómo tratan de lograr ese acceso inicial los cibercriminales al momento de propagar códigos maliciosos. Bueno, lo hemos visto a través de correos electrónicos de malspam, es decir, que tienen el archivo malicioso como tal dentro del cuerpo del correo electrónico. Se lo veíamos quizás con LuxPlague como uno de esos ejemplos, o en muchos casos con correos electrónicos que, si bien son dirigidos, tienen archivos adjuntos o URLs que van a redirigir al sitio donde se van a descargar los componentes maliciosos. Es decir, que en la propagación de esas campañas de correo electrónico no va, digamos, la amenaza como tal o algún componente malicioso dentro de la propagación. Sabemos que muchos servicios de correo son bastante buenos en detectar ese tipo de comportamientos maliciosos. Incluso si dentro de una organización tienen protegido el servidor de correo, pues obviamente que es una barrera que van a poder saltar si está configurado o si utilizan este tipo de estrategias. La ejecución, que ahora es una de las principales características que vimos, es un uso bastante intensivo de los o de varios lenguajes de scripting. Dentro de ellos está PowerShell, Visual Basic y la shell de Windows. ¿Por qué? Obviamente por las funcionalidades o cómo lo entendemos nosotros, o sea, por qué se vuelcan a utilizar este tipo de lenguajes de scripting y no simplemente tener todo dentro de un archivo compilado, que llevar a que el usuario haga doble clic y de ahí desprender todas las actividades. Bueno, quizás para ocultar muchas veces las acciones maliciosas, también el hecho de poder inyectarse en otros procesos, este tipo de lenguajes de scripting. No sé, por ejemplo, si hablamos de PowerShell, sabemos que es bastante potente en las funcionalidades y en las características que permite hacer dentro de un sistema operativo. Entonces, eso también es lo que buscan los cibercriminales. Cuando hablamos de persistencia, la modificación de las llaves de registro del sistema y las tareas programadas son quizás 2 de las técnicas que vemos con más recurrencia siendo utilizadas por parte de los cibercriminales en las campañas de propagación de códigos maliciosos en la región. La evasión de defensas o cómo tratan de evadir las defensas son archivos que están muy ofuscados, muy cifrados, que quizás para nosotros como analistas a veces se vuelve un poco tedioso y bastante complicado de poder entender, porque incluso utilizan no solamente una, sino 2, 3 y hasta 4 capas de ofuscación diferentes, y obviamente eso hace bastante complicado el entender cómo funcionan las amenazas, ¿cierto? O sea, el llegar a entender cuál es la forma, cómo está implementado, por ejemplo, para robar información no sé, de un screenshot o de las pulsaciones de teclado. Bueno, obviamente que eso lleva un poco de análisis, también la inyección de procesos legítimos del sistema, o incluso el uso de ejecutables que no son maliciosos, ¿cierto? Los utilizan para inyectar ahí esas acciones maliciosas y poder, ¿cierto?, realizar ese robo de información, o incluso también la modificación de herramientas de seguridad. Eso lo hemos visto también en muchas de estas amenazas, que tratan de desinstalar las soluciones de seguridad que estén dentro del dispositivo, que tratan de modificar el comportamiento de esas herramientas de seguridad. Bueno, eso también habla un poco de la necesidad de poder hacer una adecuada gestión, ¿cierto?, de la tecnología para que estas amenazas, pues obviamente no tengan ese comportamiento malicioso. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la información recolectada, básicamente lo que van o detrás de lo que van la mayoría de estas amenazas, independientemente de la naturaleza de las mismas, es detrás de la captura del teclado, captura de pantalla, grabación de audio, de video, información del portapapeles, porque
que habíamos ahorita también de información, ¿cierto?, de financiera o de pulsaciones de teclado, como se les mencionaba. Entonces, obviamente que ya teniendo un poco todo este panorama, pues va a ser muchísimo más fácil poder entrar a establecer cuáles son esas medidas de defensa que podemos utilizar dentro de cada una de nuestras organizaciones. De hecho, los invito para que visiten el repositorio de GitHub de ESET, pues del equipo de Research de ESET, en el cual hay un montón de indicadores de compromiso de todas estas amenazas que les estuve comentando, están ahí, y de un montón más de amenazas que vemos todo el tiempo, no solamente acá en Latinoamérica, sino en todo el mundo, y que de alguna manera, obviamente, si tienen algún sistema de inteligencia de amenazas, esta información es bastante interesante, es toda información gratuita, obviamente, con el objetivo de poder ampliar las características de seguridad entre cada una de las organizaciones. Y también, en última, lo que va a servir es para entender, ¿cierto?, cómo funcionan estas amenazas y cómo poder protegernos. Así que, nada, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación a este evento.